Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video trastornos de la personalidad, entendiendo la personalidad como la forma de ser de cada individuo. La personalidad son patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna, la forma en la que cada persona ve el mundo y cómo se comporta. Se les llamará trastornos cuando estos lleven a malestar o perjuicios, y ya vamos a ver cuáles son. Pero esto es importante diferenciarlo de las neurosis. ¿Por qué? Las neurosis se sienten como experiencias extrañas, o sea, el paciente se siente enfermo, el que tiene ansiedad, el que tiene depresión, se va a sentir enfermo, se va a sentir diferente. En cambio, en estos pacientes, por más extraños que sean, se van a sentir normales porque esa es su forma de ver el mundo, es la forma que ellos son. Entonces no van a tener problema consigo mismos, sino van a tener problema con el exterior, con las demás personas que son diferentes a ellos. Estos trastornos son estables a lo largo del tiempo y aparecen o se definen en la adolescencia, que es donde se define la personalidad. Entonces no podemos hablar de trastornos de la personalidad en los niños. Los trastornos de la personalidad los podemos dividir en tres grupos. Son 10 y los vamos a dividir en grupo A. Grupo A van a ser todas las personalidades extrañas, los sujetos que son extraños o extravagantes y que son reacios a las relaciones sociales. Estos del grupo A se predisponen o son pacientes que están predispuestos a presentar trastornos del tipo psicóticos como la esquizofrenia. Aquí tenemos el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno. Los del grupo B son los considerados sujetos inmaduros o emocionalmente inestables, y estos son los que más asocian patología psiquiátrica como trastornos del estado de ánimo, somatomorfos y trastornos por abuso de sustancias. Aquí tenemos 4 que son el antisocial, el límite, el narcisista y la personalidad histriónica. Y finalmente en el grupo C tenemos a los ansiosos o temerosos, que son pacientes que asocian o se están predispuestos a trastornos de la ansiedad, y aquí encontramos a la personalidad evitativa, dependiente y obsesiva. Para ver a cada uno los vamos a ver con ejemplos de películas o series de televisión para poder familiarizarnos más con el tipo de trastorno. Primero tenemos a la personalidad paranoide. El nombre paranoide te tiene que hacer recordar que estos pacientes más frecuentemente van a generar paranoia, es decir, ya la enfermedad del trastorno delirante crónico. Esta personalidad se caracteriza porque son desconfiados, se presenta más en varones, son desconfiados, recelosos, suspicaces, son bastante rencorosos y todos se lo toman como un ataque, son hipersensibles, todo piensan que es un daño hacia ellos y son bastante radicales. El personaje que ejemplifica mucho esto es el personaje de Norman Osborn de la saga de Spider-Man, pero sobre todo el que interpreta William Dafoe. Este actor de la saga que Spider-Man es Tobey Maguire es justamente así, es bastante desconfiado, es bastante vengativo, y es bastante radical. Si hace un traje de duende verde, pues no diré más. Y si no viste esta película, de pronto un personaje que te hace más referencia es Adolf Hitler, uno de los dictadores más genocidas, locos de la historia. Tenía esta personalidad paranoide, era bastante desconfiado, bastante radical. Se dice que la personalidad paranoide es la de los dictadores, porque justamente tienen que ser de esta manera, o han destacado en la historia justo por este tipo de personalidad. Después tenemos a la personalidad esquizoide, que el nombre te tiene que hacer acordarte de que están predispuestos a presentar esquizofrenia. Son pacientes que son socialmente aislados, detestan la compañía de otras personas, establecer relaciones, son introvertidos, tienen gran frialdad emocional, no se miden en sus comentarios, solo quieren sacar adelante sus propios proyectos y presentan gran desinterés por los sentimientos y también por todo lo que piensen los demás. Un ejemplo de esto es el de Sheldon Cooper de la serie Big Bang Theory, o el Christian Bale, o en este caso sería Bruce Wayne, de la trilogía de Batman, Caballero de la Noche, bueno, las que dirigió Nolan. Representan gran parte de este tipo de trastorno. Como tal, no son personas malas. O sea, si tú tienes que identificar, tanto Sheldon como Batman no son malos, pero tienen este tipo de personalidad bastante aislada. Después tenemos al esquizotípico. El esquizotípico presenta un pensamiento mágico, surrealista de lo que hace. Son personas muy extravagantes, tienen un lenguaje muy peculiar, una vestimenta muy peculiar también, y la conducta
lo mismo, es bastante extraña. Un ejemplo histórico de esta personalidad es el pintor Salvador Dalí, el que pintó los relojes derretidos. Como podemos ver en la imagen, él tenía estos rasgos, tenía un pensamiento bastante surrealista, que de hecho esto es beneficioso para su profesión, y presentaba esto, una vestimenta extraña, una forma de hablar y de comportarse bastante extrañas. Se puede equivocar entre esquizoide y esquizotípico, así que aquí te dejo una ayuda de memoria. El esquizoide es el tipo aislado que no quiere estar con nadie. El esquizotípico, en cambio, es el tipo raro que está aislado, que siempre está vistiéndose raro, pensando raro. Esta es la forma de diferenciarles a los dos. Y con esto terminaríamos las del grupo A. Después, en el grupo B, vamos a tener encabezando la lista a la personalidad antisocial o disocial, es lo mismo, que son personas que son generalmente varones, tienen una conducta bastante criminal. Digamos, estos son los típicos abusivos del colegio que crecen para convertirse en ladrones o demás crímenes, porque son personas que no presentan remordimientos o culpa por sus actos, no aprenden de las consecuencias de sus actos, no respetan a los demás ni a las reglas, no sienten empatía por los sentimientos de los demás, son personas deshonestas, muy impulsivas. Así que bueno, hay muchísimos ejemplos en el cine que representan esta característica, pero yo te quise traer el ejemplo de Alex Delarge, que es el protagonista de la película Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick, una de las joyas del cine. Una película excelente que te invito a que la revises y hagas un análisis psicológico de la misma, que tiene este personaje que ejemplifica bastante, exagera esta personalidad antisocial. Él se reúne con sus amigos, se droga y comete múltiples actos en la noche sin repercusión, sin remordimiento alguno. Este personaje lo ejemplifica bastante bien. Después tenemos a la personalidad límite o borderline, que esta es la estrella de la psiquiatría porque es la que más se asocia a trastornos psiquiátricos. Entonces esta es la que más va a presentar complicaciones. La personalidad límite es más frecuente en mujeres y consiste en una inestabilidad en todos los aspectos de la personalidad, tanto en la autoimagen, el estado de ánimo, la conducta, las relaciones interpersonales sobre todo. Presenta un comportamiento muy impulsivo, una labilidad emocional, se quiebra fácilmente y tiene esta dicotomía muy extrema, que es la intolerancia al abandono y la incapacidad de establecer una relación estable. ¿Por qué? Tiene intolerancia al abandono, no soporta que terminen con ella es la ex tóxica, ¿de acuerdo? Pero a su vez tampoco puede establecer relaciones estables porque va de un extremo al otro de manera muy fácil. Es decir, es la persona que es capaz de idealizar a la persona con la que está saliendo, le pone en un pedestal, es la mejor persona, le ama con locura y en otro momento le odia, le detesta, es capaz de repudiarlo. Entonces esto se ve muy bien ejemplificado en una película que también te recomiendo, que es Atracción Fatal. Mira con el solo título de la película, donde el personaje de Alex, interpretado por Glenn Rose, es una chica que tiene una aventura con un hombre casado, que en este caso es Michael Douglas, que de pronto no lo sabes por el nombre, pero es el que interpreta a Hank Pym de Ant-Man para los más jóvenes. Él es un abogado que tiene su familia, tiene su esposa, hija, y que tiene una aventura con esta chica, que solo iba a ser una aventura, pero ella se obsesiona con él, tiene trastorno límite, y entonces lo idealiza, lo persigue hasta que ya lo desespera, y el desenlace de la película es genial, te va a gustar bastante, te invito a revisarla. Entonces, estas pacientes con personalidad límite van a tener cierta tendencia a hacer autolesiones deliberadas, abuso de sustancias, trastornos también ansiosos, depresivos e intentos de suicidio. Así que siempre ten pendiente cuando tengas una paciente de estas para hacerle un seguimiento adecuado. Después tenemos a la personalidad narcisista. Este nombre viene de Narciso, un personaje de la mitología griega que se quedó admirando su reflejo sobre el agua durante muchísimo tiempo porque estaba obsesionado con su imagen, con su autograndeza. Esto se ve representado en el personaje de Tony Stark, sobre todo en la primera entrega de Iron Man. Son personas que tienen una importante necesidad de admiración por los demás, son hipersensibles a la crítica, están constantemente haciendo exhibicionismo, no como el que ustedes entienden. Exhibicionismo no quiere decir mostrarse desnudo a las personas, sino la necesidad de exhibirse, de que te vean, de salir en redes sociales, en videos, en entrevistas. Son personas que tienen la autoestima baja, y esto es lo interesante. Son personas que aparentan tener una autoestima alta porque se creen gran cosa, pero realmente son de autoestima baja, son muy sensibles a las críticas,
Y por lo general encontramos esta personalidad en líderes políticos y también en personas que utilizan bastante las redes sociales. Después tenemos a la personalidad histriónica o teatral, que son personas que son muy necesitadas de apoyo constante. Entonces, para conseguir este apoyo, van a establecer relaciones seductoras, van a utilizar la sexualidad como un medio para captar la atención de los demás, también van a ser teatrales dramáticas. Dramáticas, les encanta montar escenas donde no las hay, son manipuladoras, son muy manipuladoras, y que van a tener una reacción infantil ante la frustración, cuando las cosas no les salen como ellos quisieran. Hay múltiples personajes. Yo te quise traer aquí al de la máscara de Jim Carrey, que es así, es bastante teatral, necesita estar llamando la atención, que todos lo vean. Hay otros ejemplos, Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, o para más jóvenes, Miss Peggy de los Muppets también es bastante histriónica. Después tenemos, adentrándonos en el grupo C, a la personalidad evitativa, que es una personalidad bastante tímida, paciente es hipersensible al rechazo, hace aislamiento social, pero la diferencia es que sí quiere ser aceptado en el grupo. Es decir, el esquizoide es el personaje que no quiere, no le interesa ninguna relación personal, ellos sí quieren, pero son muy tímidos como para conseguirlo. Tienen bajo autoestima y, como digo, son excesivamente tímidos. Un representante de esto sería el personaje de Eduardo Manos de Tijera de Johnny Depp, que este personaje tocaba decirle: hey, acércate, no seas tímido, no te voy a hacer daño. Es justamente un ejemplo. Otro ejemplo sería el personaje de Hagrid de Harry Potter, que él abiertamente admite que es bastante tímido y que, bueno, sí puede relacionarse con bastante dificultad. Él se aísla, pone su cabaña dentro del bosque, bueno, también por su profesión, pero también porque es bastante tímido. Este es otro ejemplo de evitativa. Después tenemos a la personalidad dependiente, y créanme que yo detesto esta película, pero debo admitir que este es un muy buen ejemplo para entender el trastorno, y es el ejemplo del personaje de Anastasia Steele de 50 sombras de Grey, donde ella tenía una relación bastante tóxica, un tipo que la quería controlar todo el tiempo, ella sufría psicológica y físicamente, ustedes me entienden, y pese a todo esto, ella seguía con él. Entonces, aprendamos de este ejemplo para ver de qué se trata la dependiente. Se trata una personalidad completamente pasiva. No les gusta tomar decisiones, les gusta más bien seguir las decisiones que otras personas toman. Son sumisos, justamente se dejan, precisamente esa es su forma de ser. Tienen baja autoestima y son masoquistas. Prefieren más sufrir con una persona que estar solas. Por eso empleo el ejemplo y ya me van a caer todos los admiradores de la película, pero sí, las cosas como son. También les traje este ejemplo de Milhouse porque él es bastante dependiente de Bart, para que me entiendan mejor, de los Simpson, aunque también no aplicaría el ejemplo de Milhouse porque él es un niño. Para que sea trastorno de la personalidad, como dijimos al inicio, tiene que ser un adolescente. Y ya para terminar, te traje una personalidad obsesiva representada por Dolores Umbridge, odiada por todos los que vieron alguna vez Harry Potter 5. Son personas perfeccionistas, meticulosas, como ves, la vestimenta, la organización de la oficina, son amantes del orden, de las reglas, tienen dificultad para expresarse y relacionarse por este hecho, y son personas susceptibles a los cambios, son personas que tienen su vida tan ordenada que cuando algo se sale de este hecho, les causa bastante disconfort. Entonces, esta personalidad obsesiva sería un trastorno a medio camino para el trastorno obsesivo compulsivo, que lo vimos en su video aparte, pero ya depende de si afecta o no afecta a tu calidad de vida.